tema vamos a recibir por Zoom, por videollamada, a nuestra cardióloga que nos va a dar tips para controlar la presión arterial. ¿Cómo andás, Caro? Hola chicos, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Hermoso día frío. Helado. Ya era hora que se sienta un poco el otoño. Sí, yo te digo que ya se siente el invierno, más que el Te otoño. diría que sí, yo ya estoy con busito. Yo también. Yo tengo una térmica, debo confesar, abajo. Igual tengo frío. En breve yo también. Caro, contanos, hoy vamos a dar algunos tips para aprender a controlarnos, ¿no?, la presión arterial. Pero antes de dar estos consejos, contanos por qué es importante la presión, justamente, entender nuestra presión arterial. Bueno, chicos, 1 de cada 3 argentinos adultos es hipertenso. Ajá. Y el principal problema es que mucha gente desconoce que es hipertenso y por lo tanto no está tratada, porque muchas veces uno piensa que solamente se asocia al dolor de cabeza, al mareo, y muchas veces el paciente es asintomático, entonces no consulta. Por eso es la importancia de hacer chequeos periódicos con su médico de cabecera, no tan solo por ahí el cardiólogo, sino el médico de cabecera, que haga un chequeo general para ver en qué condiciones se encuentra la presión arterial. Y a veces asociamos con que esta patología es del adulto mayor, y por el estilo de vida poco saludable, que cada vez somos más sedentarios, que cada vez comemos mayor cantidad de alimentos procesados, estamos viendo patologías que antes eran solo del adulto mayor en pacientes muy jóvenes. Yo tengo pacientes hipertensos de 30 años y a veces hasta menos, por el estilo de vida poco saludable. Y vos me preguntabas por qué es tan importante, porque la hipertensión es una de las principales causas de mortalidad cardiovascular, ACV, infarto, y en el caso de que el paciente no muere, tener una ACV te puede generar una secuela de por vida, o sea, es una de las principales causas de discapacidad en adultos y a veces adultos muy jóvenes. Nosotros vimos con este tema de la pandemia que se ha reducido muchísimo la consulta en el consultorio del médico de cabecera, porque muchas veces el paciente tiene miedo de ir al consultorio y de contagiarse, entonces manda a un familiar más joven a hacer la receta, y no va al consultorio a hacerse su chequeo. Y cuando viene, tal vez 3, 4 meses más tarde, está muy descompensado, tiene la presión muy alta, se hace un chequeo de rutina que debería haberlo hecho antes y tiene valores de colesterol, triglicéridos o tal vez el azúcar bastante alto. O sea, se ha postergado mucho por el tema de la pandemia el control, el chequeo anual, ¿sí? Claro, y también creció con la pandemia los casos de hipertensión, ¿o no? Y no te sabría decir exactamente si ha crecido o no, porque muchas veces el paciente no consulta. Claro. Entonces se queda en la casa, me duele la cabeza, tal vez sea un mareo, tal vez sea estrés, tal vez sea contractura, y a veces no consulta. Claro. Y cuando consulta ya a veces lo hace tarde, y tal vez una hipertensión o una prehipertensión que podríamos haber controlado con medidas higiénico-dietéticas, ya la encontramos un poco más avanzada. Entonces la idea de hoy es darle algunos tips para que en casa todos puedan realizar y ayude también a controlar la presión arterial, al margen de tomar la medicación y de hacer la consulta con el médico de cabecera. Dale, ¿sí? A ver. En primer lugar, y lo más importante, es reducir el consumo de sal. ¿sí? La Organización Mundial de la Salud nos aconseja consumir hasta 5 gramos de sal por día. O sea, 5 gramos de sal de mesa, contiene en total 2 gramos de cloruro de sodio, porque el total de la sal no es que solamente tiene sodio, sino también tiene otros iones, tiene sodio, tiene potasio, etcétera. Pero hasta 2 gramos de sal por día. Y se ha visto en distintas encuestas que el argentino es bastante salero y consume hasta 12 gramos de sal. O sea, mucho. Muchísimo más del doble. Chicos, muchísimo más del doble. Claro. Y la principal causa es porque estamos acostumbrados a consumir muchos productos enlatados, muchas conservas, ¿sí? De hecho, el 60% de la sal que consumimos viene de las conservas. Claro, o sea, más allá del salero.
digamos. Claro. Está en las comidas que estamos consumiendo, las comidas más rápidas, por decirlo de alguna forma. Las comidas rápidas, lo que uno compra, los panificados, las galletitas, Claro. como te decía, los embutidos, los fiambres, todos esos chicos tienen muchísima sal. De hecho, hay mucha gente que a veces ni prueba la comida y ya le está agregando sal. Sí. 17% de los argentinos le agrega sal a la comida incluso antes de probarla. ¿Sí? Es verdad. Se ha tomado muchas medidas. Por ejemplo, en nuestra provincia está adherida a una ley provincial de salud, Sí. que es la ley, si no recuerdo, es 26905, que obliga, por ejemplo, a los bares, a los restaurantes, a todos los lugares donde se sirva comida, no solo a poner una leyenda que diga que el exceso de sal es perjudicial para la salud, sino también a que no haya un salero en la mesa. O sea, que el cliente tenga que pedirlo, y también están obligados a tener una opción de sal, por decirte, dietética o light, que sea reducida en sodio. ¿Sí? Muchas veces, a veces no lo sabemos, decimos, no está el salero en la mesa, y es por una ley a la cual está adherida nuestra provincia, que es para tratar de generar un poquito de conciencia y reducir el consumo de sal. Ahora, Caro, sí. Esa sal baja en sodio, o la sal light, como se llama, porque se llama sal light, ¿sirve realmente o no? ¿O hay que medirnos igual, hay que tener cuidado? Hay que medirse igual, porque, o sea, no es que es libre de cloruro de sodio. A ver, el problema de la sal de mesa es el cloruro de sodio. Claro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay algunas que están reducidas entre un 40 o un 45% en cloruro de sodio, o sea que no estamos libres de agregarle al salero todo lo que queramos. Claro. O sea, hay que reducir y hay que medirse también. Por ejemplo, cocinar, y una vez que esté hecha la cocción, recién ahí agregarle un poquito de sal. Bien. O si, por ejemplo, una persona en la familia es hipertensa, no agregarle sal a la comida y después que cada uno de los comensales le agregue al plato. Claro. Porque por ahí cocina la mamá, pero el papá es el hipertenso. Entonces, una buena, porque es importante el apoyo de la familia para el paciente que es hipertenso. O sea, tenemos que colaborar todos. Aparte es todo un proceso, claro. Ir dejando de a poquito la sal, claro. Exactamente. Con bajarle un poquito de cloruro de sodio podemos reducir entre 5 y 10 milímetros de mercurio a la presión arterial y ayuda muchísimo. Mira. ¿Sí? Otra cosa que también es súper importante es realizar actividad física. Mínimamente, como lo venimos diciendo, 30 minutitos de actividad física diaria ayuda un montón, ayuda a reducir entre 5 y 8 milímetros de mercurio la presión arterial. Es nada. Son medidas que por ahí tal vez el paciente no es hipertenso, sino es un prehipertenso, y con reducir la sal, controlar el peso, hacer actividad física, podemos postergar muchos años más el diagnóstico de hipertensión. O si el paciente ya es hipertenso y está medicado, con estas medidas higiénico-dietéticas podemos incluso reducir la cantidad de pastillas que toma, y eso impacta tanto en la calidad de vida como en el bolsillo. ¿Sí? Ahora, Caro, para que entiendan todos, esto no discrimina edades. Esto es 30 minutos de actividad física, es salir a caminar media hora. No hace falta que te instales en el gimnasio. O sea, salir a caminar, andar en bicicleta, si uno tiene una bici fija, si tiene un escalador, hacer alguna clase de baile. Chicos, todo es válido. Cualquier movimiento nos ayuda. ¿Sí? También, obviamente, reducir el consumo del alcohol, evitar el cigarrillo. El cigarrillo produce lo que nos llama vasoconstricción, o sea que las arterias se tienden a cerrar, e incluso esa hipertensión se puede mantener después de haber fumado. O sea, el efecto vasoconstrictor se mantiene incluso varias horas después de haber terminado el cigarrillo. Y obviamente medidas que a nosotros nos encantaría decir al paciente: no reniegue, no se estrese. No lo podemos decir, pero también reducir el nivel de estrés, de ansiedad, dormir las cantidades de horas adecuadas también ayuda muchísimo. Controles de presión en domicilio. Perfecto. ¿Sí? Y bueno, y hacer la visita regular al médico cabecera para que vea si es necesario hacer una derivación a un especialista, y ajustar también la dosis de medicamento. ¿Sí? Buenísimo, Caro. O sea, son consejos prácticos, fáciles, y que hay que empezar a aplicar desde ya. Yo les repito: bajar el consumo de sal, hacer actividad física, media horita por día, aunque sea, el cigarrillo, reducir el estrés,
Dormir bien, horas de sueño que sean horas de sueño. Y Concentrado horas de en sueño, dormir, descansar. claro, descansar bien. Exactamente. Control médico y también control de la presión arterial en casa, Sí. ¿no? Y control del peso. Ah, Sí, y del eso es peso. súper importante. Ayudar a bajar de peso, se calcula que aproximadamente por cada kilo de peso bajado podemos reducir 1 milímetro de mercurio la presión arterial. Yo hablo en milímetro de mercurio, que es lo que la gente Buenísimo. dice, me tomé la presión y tengo 13,8. En realidad para Sí. nosotros sería 130-80 Sí. milímetros de mercurio. Ah, Por ahí esa perfecto. persona, si yo bajo de peso porque tenía tal vez unos 5 o 6 kilos de sobrepeso, en lugar de 130 tendría unos 125. Pasaría de ser un prehipertenso a una hipertensión alta, o sea, Claro. una tensión normal alta. Claro, Le claro. reduce enormemente el riesgo cardiovascular de esa persona, muchísimo, chicos. Perfecto, ¿Sí? Caro, clarísimo. Entonces, empiecen a aplicar Clarísimo. esto en casa. Te agradecemos mucho por los tips y te Gracias a esperamos la ustedes, semana que chicos. viene, obvio. Nos vemos la semana que viene. Gracias, ¿Sí? Caro. Un besito Un grande. placer, chicos. Abrigarse que hace frío. Sí, por favor, vos también. Nosotros nos vamos ahora a una pausa y ya volvemos con más Dale Play.